Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos con el segundo vídeo. Esta vez lo que he hecho es crear una nueva partida con 8 jugadores, 7 de ellos las llevará la IA y yo llevaré a Ulm, a la nación de Conan. Y bueno, ahora justo lo que acabo de hacer, o justo donde estamos ahora mismo, es en la creación de las escalas y de nuestro dios. Si os acordáis en el vídeo anterior, yo esto lo pasé rápidamente, os dije, de momento vamos a pasar por aquí muy rápido, porque lo que quiero es enseñaros las unidades de Ulm y comprender un poco qué unidades tiene, etcétera, etcétera, puntos fuertes, etcétera. Entonces, ahora sí que al empezar la partida que vamos a jugar realmente, pues bueno, es importante definir con exactitud qué tipo de chasis va a tener nuestro dios, qué tipo de cuerpo, qué tipo de características mágicas va a tener. Esto se escoge aquí, en esta primera parte, la parte de arriba, y luego en la parte de abajo se escoge qué tipo de dominio, escala, producción, riqueza, qué tipo de magia, qué tipo de crecimiento, etcétera, suerte, fortuna o mala fortuna va a tener nuestra nación. Y esto se escoge en esta parte de aquí. Luego, como tercera opción, debemos escoger si queremos un dios que esté despierto, eso quiere decir que desde el turno 1 va a estar activo. Si queremos un dios durmiente, esto quiere decir que a partir del segundo año, seguramente hacia el turno 13, hacia el segundo año de juego, estos dioses despiertan. Es decir, que durante los primeros 12 turnos aproximadamente nuestro dios no va a estar operativo. Y luego el prisionero, el imprisoned, si no recuerdo mal, creo que son 3 o 4 años hasta que el dios despierta. Con lo cual van a pasar más o menos, para que os hagáis una idea, en unos 40 turnos aproximadamente. eh, Más o menos. No sé, no recuerdo si es a partir del cuarto año o el quinto año. Entonces, pues bueno, cuanto más dormido, cuanto más prisionero esté el dios, obtenemos puntos adicionales para diseñar nuestra nación. Es decir, a cambio de tener el dios no operativo hasta mucho más adelante, el juego nos permite dar unos puntos que podemos gastar en mejorar estas condiciones de aquí. Es una forma de jugar, una forma de combinar los puntos para intentar potenciar y conseguir escalas que se ajustan a lo que nosotros queremos. Entonces, una de las primeras decisiones que hay que hacer es qué tipo de chasis, qué tipo de cuerpo queremos coger para nuestro dios. Entonces, esto se coge aquí, en Select Physical Form, y aquí vemos todas las opciones que hay para Ulm. Es decir, si cogierais otra nación, seguramente lo tendríais la mayoría de estas opciones y tendríais otras diferentes. Cada nación viene con unos chasis opcionales, pues bueno, para Ulm viene con estos. Entonces, hay muchas opciones. A la hora de coger un dios, tenéis que entender que un dios no quiere decir que sea una especie de... Es decir, derrotar al dios de un rival no significa derrotarlo realmente ni eliminarlo de la partida. Lo que pasa es que un dios es muy importante, tiene un papel importante porque apuntala, refuerza o justamente los aspectos más débiles de una nación o refuerza justamente aquellos puntos fuertes. Entonces, de alguna manera es una herramienta, el dios, que ha de permitir que una nación pueda tener más competitividad en la partida. Entonces, hay varios enfoques. Si nosotros tuviéramos una nación muy débil, muy flojita de inicio, entonces una de las opciones que muchos jugadores se plantean es crear un dios que sea un supercombatiente. Un supercombatiente, bueno, aquí hay varios chasis interesantes. Un supercombatiente sería, por ejemplo, esta serpiente terrestre. Tiene muchos puntos de vida, tiene una alta protección, unos fuertes niveles de resistencia mágica, tiene unas habilidades intrínsecas muy buenas. Luego los dragones también sería un buen perfil de supercombatiente. Los dragones, pues ya os podéis hacer una idea. Entonces, este perfil de supercombatiente es un perfil de un dios muy orientado al combate. Es decir, si tenemos una nación muy débil, ¿por qué no poner un dios que sea muy combatiente, muy duro y que de alguna manera intimide a los posibles rivales que piensen en nosotros como un rival débil? Esto evidentemente tiene más importancia en partidas multijugador, es decir, normalmente los jugadores cuando van a jugar con según qué naciones ya saben y ya tienen un conocimiento del juego, saben perfectamente cuál es la nación más fuerte de inicio, cuáles son las naciones que de inicio tienen más problemas. Entonces, una forma de intimidar o de mm, marcar el territorio con esas naciones débiles es sacar un supercombatiente de inicio, un dios muy fuerte que le haga plantearse a cualquier rival el pensárselo dos veces antes de atacarles.
Entonces, pues bueno, esto sería una primera idea. No obstante, Ulm es una nación que, como ya vimos, tiene una infantería bastante, bueno, no voy a decir que es muy buena, pero porque no lo es. Pero bueno, no es precisamente una de las naciones más fáciles de rushear al inicio, aunque es una nación perfectamente rusheable, ¿eh? Y cuando hablo de rush me refiero a que es una nación que puede ser derrotada rápidamente durante los 2 primeros años de la partida. Eh, entonces, aunque no es una nación fácil, tampoco es una nación eh, no es una nación fácil de derrotar, tampoco es que sea imposible, pero no es precisamente la opción de un supercombatiente lo que yo estoy buscando para Ulm. Otra opción que hay a la hora de escoger nuestros dioses, nuestro perfil de dios, es coger un mago rainbow que le llaman, un mago arcoiris. Y se le dice arcoiris porque se escoge un tipo de chasis, un tipo de mago que sea muy baratito, que cueste muy pocos puntos. Fijaros, por ejemplo, aquí abajo que este mago, por ejemplo, está la gran encantadora, cuesta 90 puntos. El arcmago, el arcmage son 80. El maestro encantador son 80. Bueno, estos perfiles de aquí abajo son muy baratos en general, ¿eh? Bueno, aquí son 80, 90 puntitos, 90 puntitos. Es un perfil de mago eh, más típico, más tradicional, una especie de Gandalf, así por decirlo de alguna forma. Entonces, normalmente un Rainbow quiere decir que es un mago que cuesta muy poquito y que a la hora de, por ejemplo, imaginar que escojo a este de aquí, un Rainbow sería esto, un mago que tiene muchos niveles mágicos, que le ponemos muchos puntos o unos cuantos puntos muy repartidos, y por eso se llama Rainbow, porque toca todos los colores de la magia. Y bueno, fijaros que incrementar o poner un punto en cada rama, pues bueno, cuesta poquito. Esto es porque este mago en concreto, el pago que se hace por cada camino mágico nuevo solo son 10 puntos. Entonces aquí, por ejemplo, lo que pasa es que cada vez que vas aumentando el nivel, el coste se duplica o se triplica. Pero bueno, si por ejemplo fijaros, si ahora gasto un punto en fuego, esto baja 10 puntos, pero si ahora gasto dos, se incrementa el coste un poco más de esos 10 puntos. Y así, aquí se va triplicando. Es una escala bueno, es una escala de coste que se va incrementando a medida que subimos el nivel de magia. No obstante, este sería un Rainbow. Sería un mago que toca muchas escalas mágicas, que está muy orientado a, bueno, pues a la investigación. Es un mago que desde el principio ya tendríamos disponible bien para investigar, o bien para moverlo por el territorio que tenemos bajo control y para realizar búsquedas mágicas de lugares mágicos, para conseguir gemas y lugares que nos aporten cosas para nuestra nación. Entonces eso se llama una estrategia de Rainbow, un arco iris, un dios que toca muchos caminos mágicos, cuyo enfoque es buscar sitios mágicos, investigar y dar un apoyo logístico, bueno, lo de logístico a nivel mágico, ¿no? Que toca muchas teclas sin destacar en ninguna en concreta. Luego también hay magos que son muy buenos investigando. Por ejemplo, el Grid Sage tiene 22 puntos de investigación. Esto significa que vale casi por 3 o 4 magos de cualquier nación. Con lo cual, digamos que durante el primer año o durante los primeros años podríamos obtener una ventaja muy importante en investigación. Y eso está muy bien enfocado para aquellas naciones que a lo mejor son débiles y que no quieren buscar un supercombatiente, pero quieren buscar algunos caminos mágicos muy rápidamente para obtener unos hechizos muy concretos. Y entonces, pues bueno, tener un plus inicial de investigación le puede venir muy bien. Estos serían, digamos, dos tipos de perfil de mago, de dios, perdón, de chasis, que los jugadores escogen. Como hemos visto, un supercombatiente o un rainbow. Luego tenemos un tercer perfil de dios, que es el perfil que va en busca de potenciar los aspectos más débiles de nuestra nación o potenciar justamente todavía más aquellos aspectos fuertes. Es decir, se trata de un dios muy enfocado a dar cobertura o a reforzar algunos aspectos, algunos pilares de nuestra nación. ¿Qué sentido eso? ¿Qué significaría? Por ejemplo, si recordáis, Ulm no tiene magia astral. Los magos de Ulm tenían fuego, tenían acceso al aire, a agua, a tierra,
a muerte y a naturaleza, pero no tenían acceso a magia astral ni tenían acceso a magia de sangre, perdón. Entonces, hay muchos jugadores que dicen, bueno, como yo no tengo acceso a este camino mágico ni a este camino mágico, voy a construir un chasis de un dios que tenga justamente cobertura en esas áreas mágicas donde por defecto mi nación no tiene cobertura. Entonces, eso significaría que, por ejemplo, para Ulm sería buscar un mago, por ejemplo, este mismo mago, por decir algo, sería potenciarlo justamente en aquellas cosas, por ejemplo, en magia de sangre y en magia astral. Lo que pasa que una cosa es cubrir aspectos que nuestra nación no tiene y otra cosa es invertir mucho en algo que a lo mejor no vamos a utilizar. Es decir, Ulm, por ejemplo, no es una nación de magia de sangre. Entonces, tener magia de sangre para Ulm es una tontería si luego no va a haber ningún mago, excepto el dios, que vaya a poder lanzar hechizos de este tipo. Entonces, magia de sangre, pues bueno, es algo que realmente no es un Ulm ahora mismo en la edad early. En la edad early no es práctico. En cambio, la magia astral es una magia que me podéis decir, hombre, pasa lo mismo que con la sangre, ¿no? Si no hay ningún otro mago que tenga magia astral, ¿para qué le quieres poner magia astral? El problema de la magia astral es que es una magia muy importante. La magia astral normalmente juega un papel predominante, un papel muy clave en las fases intermedias y muy avanzadas de la partida. Y aquella nación que llega al final sin magia astral normalmente tiene muchos puntos, tiene un porcentaje muy reducido de conseguir la victoria. Entonces, añadiéndole un poco de magia astral, lo que permitimos es el que este mago pueda encontrar sitios mágicos o lugares donde haya magos con magia astral y de alguna manera intentar suplir esa falta de magia, de esta magia tan importante que Ulm tiene. Entonces, una de estas posibilidades, una de las ideas pues que ya podemos ir viendo, es que nos interesaría quizás un chasis de un dios que tuviera mucha magia astral o unos cuantos niveles de magia astral. Eso sería reforzar justamente un aspecto en el que nuestro dios, pues bueno, en el que nuestra nación va un poco coja. Entonces, aparte de reforzar esos aspectos débiles de nuestra nación, otro aspecto importante al enfocar el perfil del dios, del chasis, es también que hay muchos jugadores que, no solo para reforzar puntos negativos o reforzar aquellos aspectos deficientes, hay muchos jugadores que piensan también en su dios como una forma de llegar a unos niveles mágicos concretos que les permiten conseguir importantes unos niveles mágicos necesarios para fabricar algunos objetos muy concretos o para lanzar un tipo de hechizos muy concretos. Es decir, cuando queréis vuestro dios tenéis que tener una estrategia con él. Ya os he dicho que puede haber varias estrategias. A lo mejor queréis un dios para investigar, a lo mejor queréis un dios para combatir, un supercombatiente, a lo mejor queréis un rainbow, un mago que no sea bueno en nada en concreto, que sirva para encontrar sitios mágicos puramente. Pero hay jugadores que tienen una estrategia clara con su dios y quieren un dios concreto con unos niveles concretos porque tienen pensado, pues voy a llegar hasta aquí, aquí voy a forjar un objeto para conseguir un punto adicional de magia en esta rama, entonces con este punto adicional voy a conseguir lanzar este hechizo que hará que mi nación sea muy buena hasta la mitad de la partida. Entonces, claro, esto requiere un conocimiento del juego muy profundo que evidentemente yo no puedo explicar aquí. Por ejemplo, Ulm es muy fuerte en la magia terrestre. A lo mejor un jugador dice, mira, mi clave o mi estrategia va a ser llegar a un nivel de conjuración o de alteración concreto para lanzar un hechizo muy potente. Bueno, pues esto es una estrategia a largo plazo, medio largo plazo, y estáis diseñando vuestro dios para conseguir llegar justamente a ese hechizo o a ese objeto que requiere tal nivel de magia concreta, etcétera, etcétera. Entonces esto ya requiere un conocimiento del juego más profundo, pero una vez juguéis varias partidas y ya veáis más bien cómo funciona cada nación, seguro que ya esto no lo veréis tan raro y ya os plantearéis las estrategias más a largo plazo, ¿no? Con una visión más de futuro. Entonces, me estoy enrollando mucho. Lo que yo voy a hacer y pensar que esto que voy a hacer ahora es muy discutible, voy a coger un dios, bueno, voy a escoger un dios que me permita tener una serie de escalas buenas y una serie de niveles mágicos que cubran aspectos que no tengo y que también tengan unos cuantos niveles mágicos determinados en determinados campos mágicos que me van a permitir lanzar una serie de hechizos y fabricar una serie de objetos que por defecto es muy difícil que mi nación consiga. Por ejemplo, recordar que mis magos tenían varios niveles
podían llegar a tener varios niveles de magia, pero es difícil que alguno de ellos llegue a tener, por ejemplo, tres niveles de fuego, o tres niveles de aire, o tres niveles de agua. Es muy difícil. Es posible que llegue a tener alguno de dos niveles por defecto, pero hay un momento en que yo no puedo tener magos de mucho nivel porque están capados. Por defecto vienen, pues pueden venir con uno, dos, tres niveles y poco más. Entonces, lo que voy a intentar hacer es crear un dios que tenga bastantes niveles en una serie determinada de campos mágicos para reforzar y poder llegar a lanzar y construir alguna serie de objetos y lanzar hechizos concretos. Entonces, hay varias opciones. Hay varias opciones. A ver. Esta sería una buena opción, el Keeper of the Bridge. Ahora veremos por qué. Y este sería también otra opción buena. El Tiwath of War. Ahora veremos por qué. Fijaros que cuesta 210 puntos, ¿eh? Mientras que estos chasis cuestan 90, 80. Estos cuestan mucho más, ¿eh? Estos cuestan ya 210. No obstante, fijaros que es un mago, es un chasis de Dios, que tiene una reducción de 20 puntos de coste para nuestra nación. Es decir, que aún tiene una bonificación por utilizar este dios. Esto ocurre mucho en las partidas de Dominions, ¿eh? Hay dioses que se avienen mejor con la filosofía de esa nación en concreto y tienen una bonificación al coste para esa nación. Entonces, el Keeper of the Bridge cuesta 200, un poco más barato. ¿Y por qué es interesante? Es interesante porque tiene uno de aire, uno de tierra, uno de naturaleza. Tiene un bonus a la patrulla, esto ya explicaremos lo que quiere decir. Resistente al shock, a la energía eléctrica. Entonces, esta sería una opción. Y la otra opción sería el Tiwath of War, que tiene aire. La única diferencia o la diferencia entre este y este es que este está orientado a la naturaleza y este está orientado al fuego. Entonces, voy a coger al Keeper of the Bridge, al guardián del puente, y aquí ya tenemos el cuerpo. Entonces voy a potenciar, voy a subir hasta, vamos a ver, vamos a empezar a jugar un poco con lo que me gustaría tener a nivel mágico. Astral, esto sí que me va a costar un poco. Fijaros, así como un Rainbow, un mago baratito, ¿os acordáis que costaba aumentar solo 10 puntos un nivel mágico concreto? Aquí pagar por un nuevo camino mágico cuesta 60. Es decir, que aquí el coste que voy a pagar por hacer esto, que estoy haciendo aquí ahora, es un poco bestia. Aquí en cambio es más barato porque es un camino mágico que ya tengo de partida, por lo tanto el coste es reducido. Es decir, aquí veis el coste que se paga por ir en un campo mágico diferente al que viene nuestro dios por defecto. Entonces, si veis, con estos caminos mágicos que acabo de escoger, podéis comprobar que aparecen unos efectos de bleseo. Si os acordáis, en el vídeo anterior os dije que hay una estrategia para también a la hora de crear los dioses, que es una estrategia de blessing. Hay muchos jugadores que saben que tienen naciones que tienen tropas sagradas muy buenas. Recordad que las tropas sagradas eran aquellas que tenían como un candelabro. Entonces hay jugadores que dicen, tengo tropas sagradas muy buenas, voy a potenciarlas con un dios que tenga un efecto de bless muy bueno. Entonces a lo mejor, por ejemplo, si yo escogiera aquí ahora, fijaros cómo aumenta la revigorización, fijaros cómo aumenta a medida que voy subiendo de nivel, y fijaros que ahora tengo más, aparece una nueva habilidad que es protección más 5. Es decir, si ahora imaginar que yo cogiera este dios con estos 10 puntos de tierra, obtendría todas estas mejoras adicionales a las tropas sagradas, siempre que cuando en el combate lance un hechizo de bendición.
Entonces mis tropas tendrían más de uno de moral, serían más precisas, el rango de los arqueros y el rango de las tropas, que en caso de que mis tropas lanzaran, las tropas sagradas lanzaran algo a distancia, que no lo hacen, pues tendrían un más 20% de alcance. Y la revigorización reduce la fatiga. Tener una revigorización alta sería muy importante porque la fatiga es un elemento muy importante en las batallas. Luego tendrían 5 más de protección y luego tenían 3 puntos más de vida. Es decir, aquí veis la estrategia Blessing, esa estrategia que os comentaba en el vídeo anterior. Hay jugadores que a lo mejor, pues por ejemplo, una de las estrategias del SEO que hay muchos jugadores que les gusta mucho es poner 9 puntos de agua, y eso es porque los 9 puntos de agua, fijaros, otorgan un incremento de 4 en la defensa de todas las unidades sagradas y una habilidad que se llama Quickness. Quickness quiere decir que atacan 2 veces por turno. Como podéis comprobar que estas ventajas son muy grandes en combate. Entonces hay naciones que tienen una estrategia de crear un dios solo para potenciar justamente un aspecto muy concreto o dos aspectos muy concretos, potenciar dos campos mágicos muy concretos para obtener estas bonificaciones tan importantes para las tropas sagradas. Como ya os dije, no es mi caso. Yo no quiero potenciar a mis tropas sagradas, no es mi estrategia. Entonces este perfil de dios que acabo de crear, con 4 de aire, 4 de tierra, 3 de astral y 4 de naturaleza, es una opción bastante interesante que ofrece un incremento de +1 en moral, +2 de precisión, lo cual vendrá muy bien para, para las tropas de arqueras, para las arqueras que dispongo. Pero eso estaría bien si mis tropas fueran sagradas. Como no lo son, pues esta precisión de +2 es irrelevante. Solo afectaría a las tropas terrestres sagradas que tengo, que os acordáis en una tropa que era una unidad que tenía una espada muy larga, era la unidad que tenía más a la derecha en la zona de reclutamiento. Con lo cual, pues bueno, en caso de que yo lance un hechizo de bendición a esas tropas sagradas, pues obtendría todas estas ventajas, que realmente son, bueno, excepto la revigorización y el incremento de hit points, lo demás, la precisión, la moral y el rango de alcance de las armas, esto es poco importante, no afecta demasiado. Bueno, me estoy enrollando un poco. Eso sería un poco la idea que tendría con mi dios, coger 4 niveles de aire, de tierra y 3 de astral y 4 de naturaleza. Esto lo hago porque, bueno, hay algunos hechizos muy interesantes con los que puedo acceder y porque esta combinación de magia me permite también crear una serie de objetos que me pueden venir muy bien para conseguir incrementar todavía más, potenciar todavía más a mis magos. Esto ya lo iremos viendo, no me quiero adelantar, pero de momento esta sería un poco la idea que tengo con mi dios. Entonces voy a coger uno dormido, con lo cual voy a tener unos cuantos puntos adicionales para mi dios. Y vamos a subir el dominio a 6 puntitos. Recordad que el dominio son las velas. El dominio viene a ser un poco la fuerza religiosa de nuestra nación. En el juego del dominio se puede ganar o derrotando al enemigo o consiguiendo, y no solo el campo de batalla, sino si el enemigo se queda sin velas, quiere decir que no hay ningún fiel que rece a su dios. Con lo cual, al no tener creyente, el dios desaparece por falta de creencia. Entonces, tener un dominio alto da muchas ventajas, porque hace que sea más potente, que la fe se expanda con más rapidez, etcétera, etcétera. Entonces, recordad también que el dominio, estos de aquí, indica cuántas tropas sagradas puedo reclutar por turno. Si os acordáis, en el vídeo anterior yo solo podía reclutar 2, porque fui muy rápido y creé un dios que por defecto venía solo con 2 puntos de dominio. Entonces, si ahora pongo 6, tendría la capacidad para reclutar 6 tropas sagradas. Las unidades o los países o los jugadores que van orientados a una estrategia de bleseo, de bendición, para potenciar a las tropas sagradas, normalmente intentan colocar también un dominio alto para poder reclutar más tropas sagradas por turno. Esto es lógico si estás cogiendo un dios enfocado a una estrategia de bleseo. Entonces, el order, que es esto de aquí, fijaros, estos son los efectos que aporta. El order viene a ser el orden, viene a ser un poco la tranquilidad que se vive en el reino. Cuanto más tranquilo sea, más ingresos hay de oro, más reducción de los niveles de malestar habrá y una reducción de los eventos, que quiere decir que tanto los eventos buenos como los malos se ven reducidos, porque es un lugar con orden, hay equilibrio, es un lugar tranquilo. Entonces,
Voy a hacer una prueba. Si ponemos 3 de niveles de orden, que es lo máximo, pues tenemos un 15% más de ingreso en cada provincia, reducimos el nivel de revuelta en un +3 y los eventos caen un 6%. Entonces, recordar que Ulm es una nación que requiere dinero, no excesivamente, no mucho dinero, pero bueno, de momento lo voy a dejar así. Luego, esto es la producción. Esto, recordar, es lo que genera recursos. Recordar que los recursos es algo que sí que dijimos que Ulm necesita, pero también hay que recordar que tenemos unos magos que dan un bonus a los recursos, con lo cual tampoco hace falta llegar hasta 3 puntos de orden. Fijaros que con 3 puntos de orden los recursos se incrementan un 45%. Con nivel 2 es un 30%. Entonces voy a dejarlo de momento en nivel 2. Fijaros que aquí estoy gastando más puntos de los que debo. Voy a dejarlo así. Luego, por defecto, la nación viene con una escala de frío. Recordad que Ulm le gusta mucho el frío, le gusta la escala, prefiere una escala de +1 en frío. Si yo escojo, puedo escoger el sol, pero al escoger el sol, pues bueno, fijaros en lo que pasa, que los suministros caen un 10%. Lo veis aquí, los suministros caen un 6%. En cambio, con uno de frío, como se adapta a la escala de Ulm, la logística se queda en 0. Si hago un -2, los suministros ya, como es una escala que ya no es tan buena, no es la ideal para Ulm, los suministros caen un 10%. No obstante, fijaros que cuando yo me muevo por escalas que son negativas o que perjudican un poco a mi nación, consigo puntos adicionales para gastar. Así que yo lo que voy a hacer es, voy a gastar con Ulm. De momento me voy a poner así equilibro los puntos. Y si alguien dice, hombre, pero pierdes un 10% de suministros, sí, pero recordar que Ulm tiene tropas que son supervivientes y que consumen menos recursos en zonas montañosas y en zonas boscosas. Además tiene unos mandos y unos magos que ofrecen un bonus a la producción logística. Con lo cual, ahí veis lo importante de saber qué tipo de nación llevamos, porque esto nos permite tomar decisiones sabiendo que van a tener un impacto reducido en nuestra nación. Si nuestra nación, por ejemplo, comiera muchísimo y necesitara muchos niveles de suministro, pues optar por una escala que además reduce los suministros en un 10% no sería lógico. Es por eso que es importante saber qué tipo de nación llevamos y entender un poco qué tipo de unidades tenemos. Así que bueno, esta reducción del 10% en suministros no es grave. Luego tenemos la opción de escoger el crecimiento. El crecimiento, bueno, ahora si cliqueamos, por ejemplo, y quiero decir que quiero un crecimiento, lo que explica es que la población aumenta un 20%, un 0,2% en cada nación, en cada región, perdón. Y además los suministros, fijaros, aumentan. Entonces, aunque no es una mala idea, tampoco pasa nada si lo dejamos así. No pasa nada, porque realmente ni fu ni fa, o sea, a mí tener +5 o -10, o lo que sí podemos tener es, por ejemplo, esta opción, que es muerte. Eso quiere decir que son regiones, el crecimiento sería negativo, es decir, que se produciría en cada región habría una reducción de población turno a turno, y además los suministros caerían mucho. Entonces, esto sí que nos da puntos adicionales para gastar, pero bueno, lo veo una tontería. Luego está la suerte. La suerte, pues bueno, es tan sencillo como esto. Lo que dice es que hay un 15% adicional de que tengamos suerte cuando salga un evento. Como hemos puesto orden 3, los eventos tienen lugar con menos frecuencia, un 6%. Entonces, poniendo suerte, un punto de suerte, haríamos que cada vez que hubiera un evento, habría un 15 adicional, un 15% adicional de que esos eventos fueran positivos. Al revés, si ponemos misfortune o menos suerte, pues podemos ver que la suerte sería al revés, un -15% de que el evento, de probabilidades de que el evento fuera positivo. Bueno, ¿por qué alguien puede pensar, hombre, qué ganamos con esto? Sobre todo puntos adicionales para gastar. Por ejemplo, imaginaos que no estáis contentos con el dominio o no estáis contentos con la producción 2 y queréis aumentar a 3, pues mira, ves, aquí ya tenemos una producción, todavía tenemos muchos más recursos y lo hemos hecho a costa de gastar un punto en mala fortuna. Pero como los eventos, como tenemos la opción order, que reduce el porcentaje de eventos, pues digamos que hay algunas decisiones
que se contraponen. Es decir, la mala fortuna y el orden se contraponen. Es decir, si yo aquí en vez de orden tuviera desorden, fijaros que al tener desorden, los eventos hay un 11% de probabilidades de que tengan lugar, con lo cual este 15% negativo de suerte tendría mucha más incidencia, porque tendríamos mucho más eventos de lo normal. Pero como tenemos orden 3, los eventos no van a tener tanta frecuencia, con lo cual la mala fortuna no va a tener un impacto tan importante. Es más difícil de que ocurran eventos y en el caso de que ocurran, pues bueno, solo tendremos un 15% adicional de que sean negativos. Evidentemente, si voy subiendo, aquí ya la cosa se complica, ¿eh? Aquí ya estoy jugando con fuego. Entonces, pues bueno, de momento voy a dejarlo en cero y voy a dejarlo así como estaba. Y luego nos queda por decidir el tema de la magia. Si recordáis, Ulm tiene una resistencia mágica, las tropas de Ulm tienen una resistencia mágica muy baja. Entonces, lo que estamos diciendo es que en nuestro territorio, si ponemos que haya mucha magia, lo que estamos diciendo es que las naciones que son muy mágicas, que tienen mucha potencia mágica, se beneficiarían de entrar en nuestro territorio. Y como nosotros no tenemos mucha resistencia mágica, les estaríamos haciendo un poco como un favor, por así decirlo. Entonces, lo normal es dejarlo así a cero y no consumir ningún punto en magia, ya que Ulm tiene resistencia mágica, digamos, es una nación de bárbaros y la magia no les sienta demasiado bien. Eh, lo que sí se gana poniendo un punto en magia, aparte de este comentario que acabo de hacer, es que obtienes un punto adicional de investigación por cada mago que reclutes. Entonces, claro, si vuestro enfoque es centraros mucho en investigación, por ejemplo, imaginar que decidís que con UL queréis investigar muy rápido, pues entonces quizás en vez de incrementar tanto el orden e incrementar tanto esto, a lo mejor os interesa incrementar más este aspecto, ¿veis? Aquí podéis aumentar muchísimo los puntos que cada mago aporta a la investigación. Yo no obstante lo voy a dejar en cero y con esto tenemos 4 puntitos que nos sobran, que están muy bien. Conseguir llegar a cero aquí es complicado. Y lo voy a dejar así, un dios dormido, 100 va a aparecer en el turno pues 13, 6 puntos de dominio, mucho orden, mucha producción. Esto permitirá construir muchas tropas y pagar el precio de recursos y oro de Ulm. Luego aquí, pues bueno, hemos subido un poco más la escala de frío de lo que realmente le gusta a Ulm, pero con esto nos ha permitido tener unos puntos adicionales. Tenéis que pensar una cosa, y es que esto de las escalas de la temperatura es muy importante. Si por ejemplo sabéis que vais a jugar una partida multijugador y vais a tener rivales que son demonios o son lagartos, o son tropas que les gusta mucho el calor, incrementar aquí y poner 3 niveles de frío hace que cualquier enemigo que le guste el calor entre en vuestras provincias o en vuestro territorio sufra una penalización a la moral por entrar en un territorio que no les sienta nada bien, por entrar en un territorio muy frío. Entonces, fijaros aquí que es importante saber, por ejemplo, como vamos a jugar aquí ahora una partida contra la IA, pues bueno, esto tiene menos importancia. Pero a lo mejor si jugáis una partida multijugador, esta decisión que yo hago de gastar solo 2 puntitos en esta escala, a lo mejor a vosotros os interesa ponerla en 3. Porque aunque tenga unos efectos negativos en suministros y en eventos, como sois una nación con mucha capacidad de supervivencia y como sois una nación que os gusta el frío, el pago, el coste que supone estos aspectos negativos, lo compensa el hecho de que cuando se acerque un enemigo de estos que no le gusta el calor, el que no le gusta el frío, pues eso os dará un bonus importante en el combate. Además de que esas tropas que van a adentrarse en territorio enemigo también van a sufrir justamente esto, una reducción de suministros, etcétera, etcétera. Son estrategias a pensar, son cosas que tenéis que tener en cuenta, no solo centraros a mi nación le gusta esto, pues yo voy a coger esto, no, pensar también en qué entorno vais a jugar, si vais a jugar en una partida, como digo, y sabéis perfectamente qué tipo de rivales os podéis encontrar, pues bueno, podéis jugar un poco más con este tema, ¿eh? Decir, pues bueno, oye, mira, en esta partida no voy a optar tanto por esto y voy a optar por una escala mucho más bestia de frío, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo lo voy a poner así en 2 y bueno, yo creo que con esto es más que suficiente. Y si os parece, voy a poner a mi Dios, voy a poner mi nombre, mi nick, Aplo, y ahí lo veis. Empezamos. Aquí vemos algunas características que, bueno, de momento no voy a entrar en... De hecho, aquí lo que está diciendo es, estamos diciendo que empezamos con una provincia,
todas las naciones van a empezar con una provincia. La fuerza de los independientes es de 5, es decir, yo puedo aquí incrementar hasta 10, con lo cual los independientes serían muy fuertes. De momento lo vamos a dejar por estándar en 5. Esto es la frecuencia de lugares mágicos. Esto quiere decir que, más o menos para que nos entendamos, hay un 45% de probabilidades de que encontremos sitios mágicos en las provincias. Entonces, pues bueno, lo voy a dejar así por defecto en 45. Y luego esto es el multiplicador de dinero. Si queremos que la partida tenga dificultades, poner dificultades contra la IA, pues podemos ajustar estos valores para que haya menos recursos, menos dinero, menos suministros. Y bueno, podemos incrementar incluso la fuerza de los independientes para dar más problemas, para que la partida sea más lenta, más trabajosa, más complicada. Entonces, pues bueno, esto de momento lo voy a dejar por defecto, pero esto son cosas que podéis ajustar a vuestro gusto. Y empezamos. Vale, aquí ya son los mensajes típicos de inicio. Hola, ¿qué tal? Hemos empezado, los dioses han despertado y empezamos la partida. Y mirar, este es el mapa que vamos a jugar el mapa Sharibar. Este de los mapas más bonitos del Dominions 3, espectacular. Hay una versión, la versión del Dominions 4 de este mapa incluye este puente. Creo que este puente no estaba en las versiones anteriores, solo había este puente. Y eso significa que hay dos formas de cruzar desde aquí hasta aquí. Y es a través de estos dos puentes que hay aquí. Si no recuerdo mal, creo, se ha añadido este puente en el mapa, en este mapa del en esta versión del mapa del Dominions 4. Este mapa es un mapa que ya se creó para el Dominions 3, creo que también en los anteriores Dominions creo que también ya estaba, pero bueno, se han hecho varias versiones, esta es la versión, digamos, que ahora mismo hay para descargar, es un mapa muy bonito. Y bueno, esto sería ya para empezar el primer turno, la primera partida, para empezar ya, digamos, a jugar. Fijaros que aparecemos con las escalas que hemos escogido para nuestra nación, es decir, de momento solo aparece una vela, pero si todo va bien, la medida que la fe se vaya expandiendo, vayan pasando los turnos, esto como mucho llegará hasta 6 velas, que es el nivel de dominio que hemos escogido para nuestra nación. Lo bueno es que hemos empezado en un lugar montañoso, en un lugar además también arbolado, que es justamente un sitio donde los guerreros de se sienten muy cómodos. Y bueno, tenemos dos niveles de frío, dos niveles de escala de frío, que son los dos niveles que hemos escogido en las escalas justamente hace unos minutos, lo que os comentaba de las escalas, dos escalas de producción de recursos y tres escalas de orden. Aquí vemos las escalas que hemos escogido se reflejan aquí. Entonces, fijaros, tenemos que 130 recursos. Recordad que yo en el anterior vídeo, cuando empecé y fui a saco, tenía solo 100 de recursos. Como ahora he cogido una nación mucho más productiva, dispongo de 30 recursos adicionales para este primer turno y 400 de oro. Y luego veis aquí los Holy Points son 6, porque he cogido un nivel de dominio de 6, con lo cual me permitiría reclutar 6 topas sagradas, algo que evidentemente no voy a hacer porque ya os dije que no iba a optar por reclutar topas sagradas, voy a ir a reclutar topas de aquí intermedias y arqueros, esto por lo menos al principio. Y bueno, si os parece voy a dejar el vídeo aquí para no alargarlo, para no hacerlo muy largo, creo que ha sido un vídeo un poco denso. Es posible que me haya dejado de comentar algunas cosas respecto a los dioses, pero la idea que tengo a la hora que lo que os pretendía explicar con este vídeo es que veáis que a la hora de crear un dios tenéis muchas decisiones que tomar, podéis tener en la mente muchas cosas. Podéis tener en la mente el decir, hombre, quiero un dios que sea supercombatiente porque mi nación es muy débil al principio y tengo miedo de que me arrasen, o quiero un dios que investigue, o quiero un dios que potencie aquellas ramas mágicas como he hecho yo, que he invertido en un dios para poner magia astral, que es una magia que no tengo. Pero yo el chasis que he cogido es un chasis muy estándar, muy pensado a reforzar y a conseguir lanzar una serie de hechizos y de fabricar una serie de objetos que, bueno, cuestan una serie de niveles mágicos y que con este dios me va a permitir conseguir esas opciones. Entonces, pues bueno, evidentemente no he explicado qué opciones ni qué objetos son esos porque no os quiero liar. Si hay una persona que empieza a jugar y ya le empiezo a hablar de hechizos y de quizás la gente se va a volver un poco loca. Entonces, sobre la marcha veremos el por qué he cogido este dios, por qué he cogido tal cosa, por qué recluto tal tipo de unidad, y poco a poco lo iremos viendo y así los jugadores pues me van siguiendo sin necesidad de machacarlos con mucha información
cuando no toca, ¿no? Prefiero esperar al momento pero lo importante es que tengáis claro que yo he escogido a mi dios porque tengo pensado una estrategia a medio-largo plazo. Es decir, reclutar un dios o hacer un dios un poco ahí a lo loco, sin pensar muy bien qué objetivo tienes con él, es tener la partida medio perdida. Porque luego a la mitad de la partida decís, hostia, no puedo llegar hasta este hechizo, hostia, no puedo construir este objeto, hostia, y ahora sin esto no puedo hacer lo otro. Y es una cadena de sucesos, una cadena de acontecimientos que al final dices, hostia, pues me he equivocado con el dios, me he equivocado con las escalas, me he equivocado a la hora de diseñar el dios. Y todo esto se aprende a base de jugar, y ya iréis viendo qué tipo de hechizos, qué tipo de objetos se pueden fabricar, y ya iréis tomando notas, iréis tomando mentalmente notas o notitas en una hoja, y ya os iréis haciendo una idea de por dónde van los tiros. Entonces, en el siguiente vídeo hablaré un poco sobre la estrategia inicial, os explicaré cómo juegan en multijugador los jugadores, la estrategia que se sigue, y bueno, un poco la idea que hay de conquista, interpretar un poco qué hacer durante los primeros turnos, cómo combatir contra los enemigos independientes que nos van a aparecer ahora, y un poco la política de expansión. Será un vídeo más dinámico, ya más divertido, entraremos ya más en materia. Creo que este primer vídeo, el primer vídeo anterior y el segundo de hoy han sido un poco más densos, pero por eso mismo son muy importantes, porque creo que los jugadores que estén muy verdes, creo que estos dos vídeos les pueden echar un cable o les pueden ayudar a entender un poco cómo empezar. Así que bueno, espero veros pronto en un tercer vídeo y creo que ya será más ameno y pasaremos a la acción y espero que estéis ahí, que os guste y bueno, cualquier duda que tengáis, cualquier consejo, comentario, por favor me lo decís, lo dejáis contestáis o respondéis en el propio canal y yo os contestaré enseguida que pueda. Un saludo y muchas gracias.